Genética. La genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar el mecanismo de la transición de los caracteres físicos, bioquímicos o de comportamiento de generación a generación. En otras palabras, estudia la manera en que los rasgos de individuos de una misma especie son transmitidos o heredados. La genética nació a partir de los primeros experimentos de cruzamiento de plantas, realizados por el monje Gregor Mendel. Mediante sus análisis, concluyó que los caracteres hereditarios están siempre determinados por la presencia de una pareja de factores hereditarios distintos. Después se llamarían genes, cada uno procedente independientemente de uno de los progenitores. Los trabajos de Mendel permitieron inferir la existencia de factores que aportaban la información genética, y gracias a sus aportes, la genética maneja hoy conceptos relativos a la herencia, debido a que posteriormente se demostró que estos factores de la herencia o genes se localizan en los cromosomas, y más adelante que el ADN es la macromolécula de la herencia, en donde los genes se encuentran en ella como segmentos. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene las instrucciones que determinan cómo será cada ser vivo. El ADN es el responsable del funcionamiento, crecimiento y reproducción de las células. Además de todo esto, esta molécula tiene la capacidad de replicarse. Este es un proceso fundamental en la transferencia de información genética de generación en generación. El ADN está formado por la combinación de 4 componentes químicos, llamados bases, los cuales son adenina, timina, guanina y citosina, y se combinan de la siguiente manera. La adenina siempre va unida a la timina, y la citosina y la guanina siempre van unidas, dando como resultado 4 posibles uniones, las cuales son adenina con timina, timina con adenina, guanina con citosina y citosina con guanina. Estas 4 combinaciones determinan cada una de las características de los seres vivos en el planeta. El ADN está formado por 2 cadenas. Puedes imaginarlo como una escalera en espiral. Es por eso que se le llama doble hélice. Las funciones del ADN son almacenar la información genética, codificar las instrucciones para producir otras moléculas, transmitir la información genética de las células madres a células hijas y de una generación a otra. El ADN se compone en el núcleo celular duplicándose una y otra vez, formando paquetes ordenados a los que llamamos cromosomas. En otras palabras, el ADN es la molécula de la vida. La replicación o autoduplicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula se reproduce. Esto garantiza a su vez la transformación de la información que está en el ADN a las células nuevas. Este proceso se realiza durante un movimiento del ciclo celular. Por otro lado, los genes son segmentos del ADN que le dicen a la célula cómo construir las proteínas que necesita. Los genes son instrucciones que determinan los rasgos desde el color de los ojos hasta el modo en cómo funciona el cuerpo humano de cada ser vivo. El genoma humano, además de ser una magnífica estructura concebida con caracteres genéticos, es también el centro de enfermedades hereditarias. La biología molecular junto a la genética han tenido desarrollo vertiginoso, al punto que ya es común para nosotros oír sobre especies vegetales que son más resistentes a las plagas, que pueden crecer en menor tiempo o dar mayor rendimiento por espacio cultivado. El mejoramiento de las especies vegetales e inclusive especies animales se han logrado gracias a los conocimientos bioquímicos de los genes y de la estructura del ADN, avances realizados por la ingeniería genética. La ingeniería genética ha desarrollado una variedad de técnicas, pero ha sido la duplicación genética o clonación la que ha desarrollado mayor polémica, como es el caso de la clonación de la oveja Dolly en 1997. Además, gracias a la genética se ha podido modificar distintas anormalidades que presenta el ser vivo por la herencia de sus antecesores, estudiar y lograr la secuenciación del genoma humano e inventar y descubrir métodos para controlar enfermedades que antes eran mortales.
Después del acontecimiento Doyle, en 1996, se han clonado con éxito docenas de animales, pero el índice de fracasos es considerable. Muchos animales clonados tienen problemas y un buen número de éxitos anunciados no han podido reproducirse. Las clonaciones en los animales han sido principalmente en los primates, donde su objetivo es simplemente crear animales idénticos con el fin de estudiar enfermedades, como la hepatitis. Es probable que sus avances permitan dar una idea del momento en que será técnicamente posible clonar seres humanos. Y no estamos lejos de conseguirlo. En un futuro, se cree, si una persona necesita un trasplante, no tendrá que esperar sumido en la angustia para recibir el órgano de un donante, ni hasta que se pueda realizar la intervención quirúrgica, siempre amenazada por el riesgo del rechazo. La posibilidad de llevar a cabo la clonación de embriones humanos con un propósito declarantemente terapéutico abre un abanico de posibilidades, cuyos beneficiarios potenciales son millones de personas necesitadas de un trasplante, que no tendrán que depender de la donación de un órgano y vivir bajo la incertidumbre y la amenaza de que su cuerpo lo rechace. Por ello, la clonación terapéutica de embriones humanos parece la mejor opción para solucionar el problema del trasplante de órganos y reparación de tejidos sin miedo al omnipresente y miedo al rechazo. Por otro lado, también se ha intentado modificar la genética de las plantas. Esto se hace para que resistan a los herbicidas, a los insectos y a las enfermedades microbianas, así para mejorar la calidad del producto. Durante los últimos 10 años se han realizado más de 1000 experimentos de campo distintos sobre más de 30 especies de plantas diferentes. La primera cosecha genéticamente modificada que se comercializó fue una plantación de tabaco de China en el año de 1992. Por otro lado, en el año del 2002 ya había más de 100 millones de creces de cosechas genéticamente modificadas, esparcidas por todo el mundo. De estas, el 58% eran plantaciones de soja, el 23% de cereales, el 12% de algodón y el 16% restante de canola. También se han introducido nuevos medios de resistencia a los insectos en las plantas mediante métodos genéticos. Uno de los más utilizados ha sido el gen de la proteína tóxica Bt, que es tóxica para las larvas de las polillas y las mariposas, todo con el fin de que a las plantas no las contaminen. La biotecnología vegetal también puede ser útil utilizando las plantas transgénicas que pueden someterse a ingeniería genética para conseguir productos comerciales farmacéuticos. Además, las plantas cultivadas como el tabaco o el tomate se han utilizado para conseguir distintos productos tales como la proteína humana interferón. Además, también las plantas transgénicas cultivadas pueden utilizarse para producir anticuerpos animales de forma eficaz y barata. Estos anticuerpos tienen un cierto potencial como agente anticancerígeno o antivíricos. Por otro lado, la biotecnología está desarrollando vacunas baratas sintetizadas en plantas comestibles, como el sistema modelo, el gen que codifica la subunidad antigenética de la vacuna de la hepatitis B, se ha transferido a una planta de tabaco y se ha expresado en sus hojas. Pero para que pueda ser usado como una fuente de vacuna, el gen debería insertarse en una planta comestible como una verdura. Actualmente se están realizando ensayos con plátanos que producen vacunas. Estos ensayos iniciales establecen que las vacunas comestibles son factibles. El éxito de estas pruebas significa que pronto habrá plantas comestibles genéticamente modificadas para vacunar bebés, niños y adultos contra muchas enfermedades infecciosas. Por otro lado, algunos de los productos más comercializados y genéticamente modificados son la soya y el maíz. La soya se utiliza en un 40 y 60% de los alimentos procesados, como el aceite, la margarina, alimentos dietéticos e inflables, cerveza, entre otros. El 2% de la soya producida en los Estados Unidos es genética y el 40% de esta se exporta a Europa. Ante esta situación, la protesta de los movimientos ecologistas y la posibilidad de que fuera rechazada la semilla transgénica
Los exportadores la mezclan con semilla de soya normal para evitar su identificación. Por otro lado, el maíz, aparte de ser transgénico, es resistente al glufosinato y también un insecto llamado taladro que se horada el tallo y destruye la planta por completo. Pero el problema que puede presentar este maíz transgénico es la manipulación genética realizada que ha unido el gen Bt a otro gen utilizado como marcador genético que produce resistencia a antibióticos beta-lactámicos. Por otro lado, la comercialización del maíz transgénico está autorizada en los Estados Unidos, donde supone entre 1 y el 2% del maíz cultivado, Canadá, Japón y también en la Unión Europea desde enero de 1997. Hoy en día la genética presenta áreas de investigación como el estudio de los cromosomas, citogenética, el estudio de la estructura y función de los genes, genética molecular y bioquímica, el estudio del genoma, su organización y sus funciones, genómica, el estudio de la variación genética en las poblaciones humanas y los factores determinan las frecuencias eléctricas, genética de las poblaciones, y el estudio del control genético del desarrollo, genética del desarrollo. El genoma humano es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. De los 23 pares, 22 son cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo, 2 cromosomas X en mujeres y un X y uno Y en varones. El genoma humano tiene su propia unidad, el gen. El gen es la mínima expresión de la estructura en la que se guarda una porción del código. El genoma humano está conformado por millones de estos genes. El fenotipo se refiere principalmente a los elementos físicos como el color de cabello, el tono de piel y el color de ojos. El genotipo son los genes de formato ADN que un animal, un vegetal o un ser humano reciben de herencia a partir de su padre o madre. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene la información codificada necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable del ambiente, del conjunto de las proteínas del ser humano. Síntesis de proteínas. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. En este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero, donde se unen en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas. Al finalizar la síntesis de una proteína, se libera el ARN mensajero y puede volver a ser leído incluso antes de que la síntesis de una proteína termine. Ya puede comenzar la siguiente, por lo cual el mismo ARN mensajero puede utilizarse por varios ribosomas al mismo tiempo. Fases de la síntesis de proteínas. La realización de la biosíntesis de las proteínas se divide de las siguientes fases. Fase de activación de los aminoácidos. Fase de traducción que comprende inicio de la síntesis proteica, elongación de la cadena polipeptídica, finalización de la síntesis de proteínas, asociación de cadenas polipeptídicas y en algunos casos grupos prostésicos para la constitución de las proteínas. Finalización de la síntesis de proteínas. En la finalización de síntesis de proteínas aparecen los llamados tripletes sin sentido, también conocidos como condones stop. Estos tripletes son 3, UGA, UAG y UAA. No existe ARN tal que su anticondón sea complementario. Por ello la síntesis se interrumpe y esto indica que la cadena polipeptídica ha finalizado. Medicina genómica. La medicina genómica es el uso para diagnosticar y tratar enfermedades, la utilización de la información genómica de los pacientes en su atención clínica general, ya sea desde una perspectiva de toma de decisiones, de diagnóstico o terapéuticas. Las pruebas genéticas utilizan esta información para ayudar a encontrar el tratamiento adecuado en el momento adecuado para una situación particular. Esta misma nos da más control sobre nuestra propia salud.
Una persona que se entera de que él o ella está en riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes tipo 2 o de volverse obeso por tener una predisposición genética, por ejemplo, tiene más motivación para cambiar su dieta y estilo de vida. Funciona de forma impresionante para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades raras o novedosas y tratar con éxito a los pacientes, a veces con medicamentos que han sido aprobados para otras enfermedades. Este tipo de medicina puede conseguir pronósticos más precisos para cosas como la recurrencia del cáncer o la sustentabilidad a enfermedades. También se está comenzando a utilizar para mejorar la eficacia de los medicamentos y de la atención a los pacientes. En un futuro no muy lejano, los médicos se adaptarán al tratamiento de muchas enfermedades basadas en el perfil genómico de cada paciente. El progreso no se limita a las enfermedades de base genómica. Los genes no solo tienen una poderosa influencia en nuestra salud, sino que también se ven afectados por nuestro estilo de vida, hábitos y por el medio ambiente. De hecho, existen evidencias que sugieren que estos factores pueden hacer que los genes se activen y desactiven, o incluso que se alteren. Es muy importante resaltar que la medicina genómica no guarda de relación con la clonación de seres humanos, la manipulación de embriones humanos o de células madre, y tampoco se relaciona con la reproducción asistida ni con la manipulación de genes para seleccionar rasgos de los individuos en una población.